Hay que sospecharlo. Son pacientes con equipatología que abruptamente hacen insuficiencia respiratoria aguda de origen no muy bien determinado. Este es un paciente, miren, 2008, 18 de julio de 2008, tomé la fecha, y es lo que la literatura llama pulmón blanco. ¿No? Este es un paciente particular que me vino a consultar, sus hijas me lo mandan porque es un paciente que caminaba y se agitaba, le da 55 años en estos momentos. Caminaba y se agitaba. Pero no, doctor, yo tengo mi carro, voy y vengo, me canso cuando camino, sí, pero te estás cansando, lo que no debería ser, ¿no? Y con esta placa que lo hago tomar particularmente, yo le digo, pues este es un distrés, que se vaya a la emergencia. No, doctor, yo también tengo que hacer, no fue. El que sigue, el 18, aquí debe estar la, no distingo bien, pero debe ser al día siguiente o 2 días después. Llega la emergencia y la emergencia le toman su placa, nuevamente. Y es un pulmón blanco, el que sigue. En agosto del mismo año, después debe estar todo como 20 días en ventilación mecánica asistida, con antibiótico-terapia y con corticoides, prácticamente el pulmón está limpio. Y el paciente sigue viviendo. Lo único nomás es que hace 3 años tuvo un infarto de miocardio que no lo llevó a mayor problema. El que sigue. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome respiratorio del adulto o agudo? Sinónimo, pulmón de shock. Probablemente el pulmón sufre después de un shock. Pulmón húmedo en la Segunda Guerra Mundial, probablemente cuando le hacían la necropsia. Entonces, ¿qué significa húmedo? Quiere decir o congestivo, ¿no? Atelectasia congestiva, otra definición. Hipoxia refractaria, quiere decir que ante una hipoxia por más oxígeno que le pongamos no regresionaba o no mejoraba. Una insuficiencia pulmonar postraumática, como el paciente del neumotórax enquistado que hizo esta patología y por lo que fue causante de muerte. Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad de Danang, mayormente en la guerra de Vietnam. Incidencia anual, 5 o 80 casos por 100.000 habitantes. Imagínense cuántas cantidades de peruanos somos y si traslocamos esto, la cantidad de síndrome de distrés que se estaría dando en estos momentos. Un 7 al 10% va a uso. ¿Aló? Sí. Sí. Ahorita estoy ocupado y hasta la 1. Ya me llaman, ¿ya? Chao. Sí, ya lo vemos. Entonces, la mortalidad es superior al 50%. Un 30% a continuación de un síndrome séptico o de un shock séptico. Primera descripción en 1914 por Pasteur durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El asunto era insuficiencia pulmonar postraumática. La literatura lo dice, ¿no? Durante la guerra normalmente hay una explosión, le cae un árbol en una pierna, entonces lo llevan al hospital de campaña y hace insuficiencia respiratoria. ¿Pero por qué? Si solamente es un traumatismo en pierna, ¿qué tiene que hacer el pulmón? Porque lo aplastó y le dio un shock séptico rápidamente en cuestión de minutos y entra en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué sucede con el pulmón en relación a este tipo de patología? El que sigue. Entonces, varias definiciones. Insuficiencia respiratoria asociada con varias lesiones pulmonares agudas. Se caracteriza por edema pulmonar no cardiogénico, distrés respiratorio e hipoxia. Porque si fuese edema pulmonar cardiogénico estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca congestiva. Es precipitada por una amplia variedad de procesos agudos que atacan al pulmón de manera directa, ¿no? En este caso sería una neumonía, aspiración de cuerpo extraño o aspiración de contenido gástrico, enahogamiento, contusión pulmonar, la anterior, la que sigue,
¿no? Lo has retrocedido, hija. ¿No? Contusión pulmonar o indirecta. Los pacientes con distrés no suelen tener antecedentes de enfermedad pulmonar. Se desarrolla dentro de las 24 o 48 horas después de una lesión o enfermedad. Se caracteriza por una reacción inflamatoria inapropiada a nivel del pulmón en respuesta a una agresión inicial. ¿Una pancreatitis me puede dar distrés? Sí me puede dar. Entonces, ese es el asunto, una reacción anómala del pulmón en reacción a la anoxia primaria. Forma parte también de un síndrome de daño multivisceral. El que sigue. ¿Qué cosa es? Insuficiencia respiratoria aguda, perfecto. Disnea progresiva, radiografía de tórax con infiltrado bilateral, acuérdense la placa que hemos visto, disminución de la distensibilidad pulmonar, hipoxemia, presión de llenado capilar pulmonar normal. En el síndrome de distrés, el surfactante se altera en función y estructura y por la lesión de los neumocitos 2, disminuye su síntesis, lo que resulta en un colapso pulmonar. ¿Cuál es la función del surfactante? Tener distendidos los alvéolos. Si el alvéolo no está distendido y se colapsa, me va a dar esa imagen radiológica del pulmón blanco. Otra definición: insuficiencia respiratoria caracterizada por disnea rápidamente progresiva, secundario a alteración severa del intercambio gaseoso, tanto para el oxígeno como para el CO2, y alteración de las propiedades mecánicas pulmonares. El que sigue. Origen: reacción inflamatoria concomitante con diversos eventos celulares y moleculares que provocan la lesión de la membrana alvéolo capilar, lo que resulta en incremento en la permeabilidad y subsecuente edema intersticial y alveolar. La definición del reporte de Berlín 2011, Congreso de la Sociedad Peruana Europea de Medicina Intensiva. ¿Qué definen ellos? El tiempo de enfermedad tiene que ser una semana. En ese lapso tiene que presentarse. Radiografía de tórax, opacidades bilaterales. Origen del edema, categorización. Leve, mayormente lo damos con el PAFI. Leve, cuando es un PAFI entre 200 y 300, otros le llaman injuria pulmonar aguda, que ya no se usa. Moderado, cuando el PAFI es menos de 200, y el severo, cuando el PAFI es menos de 100%. Con un mínimo de uso de PIP, ¿no? Normalmente cuando está en ventilación mecánica, 5 centímetros de agua, la presión en el PIP, al final de la expiración, así se lee. El que sigue. Entonces, síndrome de estrés, la etiología es por daño directo o por daño indirecto. Las conocidas: neumonía graves, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar. Causas menos comunes: embolismo graso, ahogamiento incompleto, repercusión pulmonar después de trasplante, embolectomía, inhalación de gases tóxicos. Daños indirectos conocidos: sepsis, punto de partida de cualquier punto menos pulmonar, trauma pulmonar severo a shock, pancreatitis aguda. Causas menos comunes: circulación extracorpórea, sobredosis de drogas, quemaduras extensas, transfusiones múltiples de sangre y hemoderivados, hipertensión endocrinal y cetoacidosis diabética. El que sigue. Por lo tanto, el síndrome es secundario a daño pulmonar directo o indirecto cuando es extrapulmonar. Puede haber casos de factores etiogénicos múltiples, factores que incrementan este riesgo, no son capaces de provocar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y su evolución hacia una insuficiencia múltiple de órganos. El daño directo, la estructura es a nivel alvéolo capilar, la cual es dañada, es la más dañada en la célula endotelial vascular, con aumento de la permeabilidad, por lo tanto va a haber edema, congestión vascular intersticial y relativa indignidad del espacio intraalveolar. En el daño directo, el alvéolo es la estructura dañada en forma primaria. Entonces, en el indirecto, el daño es sobre la célula o sobre el vaso. En el indirecto, el daño es sobre el alvéolo, mayormente. En el espacio intraalveolar se observa edema,
neutrófilos, fibrina y agregados de neutrófilos y glóbulos rojos que forman parte de la consolidación parenquimatosa. ¿El que sigue? Entonces, este es el algoritmo mayormente, ¿no? El síndrome TES me va a llevar siempre a la hipoxemia. Y como se dice, una de las definiciones es hipoxemia refractaria, porque si necesita oxígeno, oxígeno es el tratamiento. Pero no solamente oxígeno, sino también va a depender cuál es el causante de todo esto. Si es una neumonía, oxígeno, hidratarlo, antibiótico terapia. Si es un traumatismo, amputación de una pierna, me puede llevar, ¿cuál sería el tratamiento? Oxígeno, disminuir el dolor, disminuir el proceso inflamatorio. El que sigue. La activación de los macrófagos en todas sus esferas van a dar lesión celular, ¿no? Entonces puede ser a nivel de los vasos o de las células de los vasos, a nivel de las células de los alvéolos. El que sigue. Es un mecanismo reaccional, es una reacción anómala del pulmón común frente a una situación de agresión. Se caracteriza por edema pulmonar intersticial alveolar. No es por daño cardíaco, pues si no sería insuficiencia cardíaca. Causas que hay incremento de la presión hidrostática, incremento de la permeabilidad capilar por lesión de la membrana endotelial. ¿Qué produce? Hipoxemia, incremento de la gradiente alveolar arterial del oxígeno, incremento del zoom, incremento de la presión arterial del CO2. El que sigue. Etapas. ¿No? Aparición del edema. Mayormente no nos damos ni cuenta, pero hay que verlo, ¿no? Secundario, una alteración de la membrana alveolar capilar similar a una inflamación. O sea, la placa, ¿cómo sería? De tórax. Un vidrio deslucido o vidrio pavonado, mayormente, ¿no? Si vemos esto, hay que ya parar las orejas, como se dice. Aparición de membranas hialinas se deposita a lo largo de las paredes alveolares. Si es membrana hialina que aparece a través de las paredes alveolares, el intercambio de oxígeno y CO2 no se va a dar adecuadamente. Ese es el problema. Constitución de una fibrosis pulmonar precoz, peor aún, sobrevienen complicaciones infecciosas y barotraumas. La inflamación, acumulación y activación de los polimorfos nucleares a nivel del pulmón a tropel, derivados del ácido arachidónico, leucotrienos, prostaglandinas, lipoxina, factor, no me acuerdo muy bien esta, complemento C5, citoxinas, factores, claro, la interleuquina 1 y enzimas. El que sigue. Fase 1, desencadenamiento de la enfermedad, shock, liberación de endotoxina, entonces restablecer una situación hemodinámica aguda. Fase 2, fase de latencia dura horas hasta 2-3 días. Miren que lo que se reunieron en Berlín en 2011 dan un tiempo de enfermedad o tiempo para que se produzca una semana. Disnea, no signos respiratorios alarmantes. Hay hiperventilación, hipoxia moderada, alcalosis mixta, puede faltar. O sea, de la fase 1 puede pasar a la fase 3, se instala en forma insidiosa, empeoramiento del estado respiratorio, disnea severa, aleteo nasal, tiraje, cianosis, taquipnia, taquicardia, hipoxia, como hipercarbia y acidosis metabólica láctica. Fase 4, si sobrevive, es irreversible conllevando a la muerte por insuficiencia cardíaca, hipoxia severa, hipercapnia severa y acidosis láctica. Según como leemos, falta de aire. Si le falta de aire y es un proceso inflamatorio, la piedra angular de tratamiento sería corticoides, con ventilación mecánica asistida. Pero todos estos problemas puede desarrollarse o agregarse un mecanismo adicional sobre una infección pulmonar. Entonces le damos tratamiento como si fuese un proceso bronconeumónico, porque no sabemos, no hay respuesta. Ahora, si es distrés, lo ideal es darle para que el surfactante empiece a trabajar, pero está colapsado, entonces le damos ventilación mecánica a presión para mantener los alvéolos abiertos. El que sigue. Toca características morfológicas del daño alveolar difuso en la fase sudativa,
fase proliferativa y fase fibrótica. No es que todos los distrés terminen en fibrosis pulmonar, pueden terminar en fibrosis. El que sigue. Criterio diagnóstico es en base a los datos clínicos, radiológicos y de oxigenación. Hipoxemia severa, infiltrado pulmonar bilateral, un PAFI menos del 200, que según la de Berlín es considerado como moderada, presión capilar pulmonar menos de 18 milímetros de mercurio, sin evidencia de hipertensión a nivel de la aurícula izquierda. Insuficiencia respiratoria progresiva. Por más oxígeno que le damos, va empeorando, va empeorando. Uno nunca piensa en esta patología. Uno piensa más que el germen que está dándole es muy agresivo, o qué es lo que está pasando mayormente. Diagnósticos diferenciales con edema pulmonar desde punto de partida cardíaco. Es de presentación súbita, expectoración hemoptoica, signo de insuficiencia cardíaca, presión de llenado capilar elevado en el edema agudo del pulmón y normal o disminuido en el distrés, lavado bronquialveolar, tipo trasudado en enfermedad aguda pulmonar y con incremento de las proteínas en el distrés. ¿El que sigue? Aspecto radiológico. Fase 1, a veces la fase 2 no persiste o no existe o rápidamente pasa de fase 1 a fase 3. Finas opacidades borrosas en banda de 2.5 milímetros de longitud, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, encharcamiento del intersticio vascular y peribronquial, líneas de Kerley. Nunca les he visto. Fase 3. Las fugas líquidas han progresado, entonces hay un edema intersticial, que eso ya tiene una representación radiológica. Se encuentra el mayor número de complicaciones, neumotórax, neumomediastino, atelectasia, foco broncopulmonar y derrame pleural. Entonces, supongamos que fuese una neumonía y encontramos un derrame, es fácil de decir, es una neumonía que se está complicando con derrame paraneumónico. Entonces, ¿cómo plantear esta patología del síndrome de distrés? Fase 4. Daño pulmonar, condición de una pérdida de surfactante, colapso pulmonar, posteriormente consolidación y fibrosis. Los pocos distrés bien catalogados que se han visto en UCI, mayormente la mayoría en UCI fallecen. Solamente hemos tenido un caso, el primer caso que les he contado, y otro caso con pacientes con hemofilia, que salieron, el paciente con hemofilia a los años hizo fibrosis. El que sigue. Tratamiento. La enfermedad de fondo, ¿no? ¿Quién fue lo que lo provocó, si es primario, o quién lo hizo de forma secundaria? Del edema pulmonar, entonces maneje los líquidos, sacar agua, entonces balance negativo. Cristaloides o coloides de la hipoxemia, oxigenoterapia, ventilación mecánica en cualquier tipo de máquina para obtener un buen PIB, ¿no? Otras, ventilación de alta frecuencia, oxigenación extracorpórea. Todavía no hay una terapia farmacológica de valor probado. No hay cápsula que me dé esto. El que sigue. Nada más. Listo. ¿Algo más?